Entonces, empezar a grabar y voy a compartirles la página. ¿Ok? Bueno, ya después de haber visto el tema de la colonización antioqueña, Profe. y qué características tuvo, por qué ellos, su deseo comercial, por qué se pudo crecer, por el hecho de que no hubo muchos movimientos políticos, todo se centraba en el centro del país, Cundinamarca, en el oriente. Ellos crearon muchas pequeñas familias grandes que todos trabajaban, hizo crecer que más o menos la riqueza fuera medianamente equitativa para todos, porque todos trabajaban, todos ganaban y demás. Y lógicamente eso trajo riquezas, por eso Antioquia es una de las regiones que todavía hoy está por encima en muchos aspectos, ¿no? Con relación al resto de colombianos. Mientras tanto, ¿qué estaba pasando en el centro del país? Bueno, viene el periodo de la regeneración, ¿sí? Voy a leerles acá y voy a irles explicando cada una de las partes. Dice, regeneración o catástrofe. Esa fue la frase pronunciada por el senador cartagenero Rafael Núñez en el Congreso de Bogotá, en Bogotá, la misma que difundieron todos los periódicos del país. Con estas palabras, el curtido político liberal pretendía que el presidente Julián Trujillo pusiera fin al Olimpo radical. Culpaba a este grupo de llevar a la nación al borde de la catástrofe con la defensa sin sentido del federalismo, el cual, según Núñez, no era el sistema más apropiado para la unidad y la paz de los colombianos. El Olimpo radical era una serie de gobiernos federalistas. Recuerden ustedes que se había creado Estados Unidos de Colombia. Cada departamento, cada zona era muy independiente, tenía sus propias leyes y no había un gobierno central. Según Rafael Núñez, eso era el acabose, porque cada líder quería de alguna manera mantener su independencia y eso no permitía la unidad. Por eso él pronunció esta frase, regeneración o catástrofe. O hay cambio, volvemos a hacer las cosas diferentes, o viene un acabose de la nación. Sus críticas al liberalismo radical estaban dirigidas también contra el Estado laico, pues consideraba que discutir con la Iglesia era ir contra la corriente de un país esencialmente católico. Por eso acusaba al liberalismo radical de ser el responsable de todas las guerras por su matiz religioso. Y aquí empezamos a ver los primeros asomos de la mala idea de unificar Estado e Iglesia. Si hay algo que nunca, chicos y chicas, debe estar unido, es los conceptos religiosos de los conceptos políticos. Es decir, que el Estado, el gobierno colombiano, no puede ni obligar a nadie ni declararse a favor de un específico grupo religioso, llámese iglesia, llámese secta, llámese como se llame. Es decir, en cuestiones políticas, el gobierno puede seguir una línea de pensamiento, sea de derecha, sea de centro, sea de izquierda, sea medianamente centro, medianamente izquierda, como se ya quiera llamar, puede tener los colores que quiera. Pero en la religión, eso sí es algo totalmente perteneciente a cada individuo. Nadie debe meterse en eso porque son decisiones netamente personales. Si usted decide creer en un Dios o no creer, si cree que ese se llama Jehová, Alá, si cree que usted se puede llamar Buda, si cree que llama Hare Krishna, o como usted lo quiera, Vishnu, o como usted lo quiera, eso es algo netamente individual y nadie puede meterse en eso. Núñez, un católico, lógicamente, decía que parte del problema de Colombia era precisamente que el Estado era laico, es decir, que el Estado respetaba la decisión de cada quien en materia religiosa, ¿sí? Y que lo mejor, según Núñez, era darle preeminencia y declararse abiertamente a la nación católica. Obviamente, eso daba el paso para que los católicos, en un país que todavía no se ha aprendido a manejar el equilibrio, la posibilidad de irse en contra de todo aquello que sonara protestante. Y es por eso que en Colombia hubo persecución a personas que no eran católicas. Algo que no sé si ustedes están de acuerdo, pero considero y creo yo que nunca debe ser. A una persona se le debe perseguir por sus ideas religiosas. ¿Qué creen ustedes? No. 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 No, profe. No, Exacto. porque cada quien tiene su religión.
Exactamente. Mientras que su religión no irrespete los derechos de los demás, se le debe respetar, ¿sí? Obviamente, si hay una religión que para su culto o sus ritos necesita sacrificar humanos, pues obviamente eso es diferente, ¿no? Ahí sí ya, porque sí, y sobre todo esos humanos van y los secuestran, los raptan, o son niños y los secuestran y los raptan y los matan, pues obviamente ahí sí el Estado debe intervenir porque está violentando el derecho a la vida de seres, de niños, de mujeres, de adultos, de lo que sea. Pero si una es una religión que simplemente tiene una forma de ritualidad, una serie de cultos, donde hay un respeto por la vida y donde cada quien se reúne en su casa y demás, pues obviamente eso el Estado no debe estar. ¿Qué hizo esto? Pues lógicamente la Iglesia Católica empezó a dirigir los colegios, empezó a dirigir las universidades, lógicamente con un sesgo ideológico a favor del catolicismo, que hizo en algunas cosas buenas, pero también en otras cosas no tan negativas. Por eso el Estado, y en la actualidad el Colombia es un Estado laico, al menos en la Constitución, para Colombia, para el gobierno colombiano y para muchos estados, Estados Unidos es uno, los países europeos, ¿sí? Son estados laicos, es decir, ellos en cuanto a Estado no tienen preferencia por ninguna iglesia. Y en cuanto a la gente es libre de servir y de tener la religión que quieran. Por eso hoy en día las iglesias cristianas, protestantes o como ustedes les quieran llamar, otros credos religiosos como los islámicos, como los lama, como los tibetanos, como los budistas, bueno, lo que usted quiera, cienciología, lo que usted quiera, tienen la posibilidad de tener una iglesia, un culto debidamente diligenciado y demás, ¿sí? Hoy día, por ejemplo, el matrimonio realizado por un pastor de cualquier iglesia tiene el mismo valor civil que el matrimonio realizado por un sacerdote. Antes no era así. ¿Sí? Antes el documento más exigido para cualquier persona hacer un documento ni siquiera era el registro civil, que es lo que obviamente nos hace ciudadanos en el sentido legal. Es decir, cuando ustedes nacieron, se hizo un documento de niño o niña nacido, luego se lleva a la registraduría y la registraduría toma sus huellas y a partir de ahí en ese momento usted ya tiene un número que lo reconoce como ciudadano de un país, aunque pues la ciudadanía se reclama a los 18 años en el caso colombiano. Hace muchos años atrás, más de 30, 40 años atrás, el documento que se pedía era la partida de bautismo. Es decir, para un niño ser reconocido tenía que tener el bautismo católico, aunque la gente no lo fuera. Entonces era como de alguna manera obligarlo a uno a participar, al menos de niño, de ciertas ritualidades netamente católicas. Si usted les puede preguntar a sus padres, papá, a usted le tocó que hacer la partida de bautismo, sí, yo tenía que tener partida, que era más importante que el registro civil. Ahora no. La forma como un niño es registrado es a través del registro, no la partida de bautismo, que es el registro civil, que obviamente no tiene religión, no tiene credo, nada, es simplemente la forma como el Estado colombiano reconoce el nacimiento de un nuevo niño o niña que posteriormente va a ser un ciudadano del país. Entonces, Núñez que declaraba que de alguna manera ese Estado laico, esas libertades dadas por los liberales, porque él era conservador, era realmente el problema. Ahora, él era un conservador así de esos tremendos, no, era más bien un conservador moderado, pero pues sus ideas calaron fuerte dentro de todo ese aspecto. Bueno, Núñez, liberal independiente, él decía liberal, pero tenía muchas ideas de conservador, consideraba que el camino del orden y el progreso era el indicado para acabar con la anarquía, las guerras civiles y el regionalismo, que era lo que pasaba. Cada líder tenía sus ideas, cada estado tenía sus leyes y demás, y habían líderes que se declaraban y que, bueno, en fin, era una serie de problemas. Por ello, sus ideas no tardaron a hacer eco en otros liberales moderados y en buena parte del conservatismo, lo que permitió que Núñez llegara a la presidencia en 1880. Es la primera vez que llega a la presidencia. Núñez empezó de inmediato a cumplir su plan de gobierno. El presidente electo echó reversa muchas de las leyes que habían afectado los intereses y los bienes del clero e inició una conciliación del Estado con la Iglesia.
Esta perspectiva convenció a los liberales moderados, quienes vieron en la regeneración el escenario ideal de tolerancia y concordia necesario para el desarrollo económico del país. En esas condiciones se creó la oportunidad perfecta para que los conservadores volvieran al poder. Ahora, ¿era necesaria una conciliación? Sí, claro, como lo es ahora. Ahorita estamos en medio de una polarización en el que desafortunadamente solamente existen dos posibilidades, porque eso siempre es lo que le ha gustado a los políticos, tratar de etiquetar a la gente en unas dos posiciones y tratar de hacerlos pelear incluso entre los que son amigos, cosa que no debería ser, porque ustedes y yo con sus diferentes amigos o lo que sea, pueden tener diferencias políticas, pero todas se tienen que dirimir en medio de una discusión de argumentos, sin llegar a los insultos y mucho menos sin llegar a los extremos de violencia, que es lo que desafortunadamente pasa continuamente en Colombia, que no hemos aprendido a discutir y entonces si usted no está conmigo en las ideas políticas, usted es mi enemigo. No es mi opositor, sino mi enemigo. Y entonces en Colombia ya se tomó que si usted de derecha es paraco y si usted de izquierda es guerrillero. Y ser de derecha no significa propiamente ser paramilitar y ser de izquierda no significa obviamente ser guerrillero. Simplemente son una persona que tienen criterio y que no están de acuerdo con algunas cosas que hace el gobierno si este es de derecha o no están de acuerdo con algunas cosas si del gobierno si este es de izquierda. Es simplemente una visión que también tiene que ser muy respetable. Entonces, obviamente, ante la situación ellos dijeron, no, sí, esta es la solución. Sin embargo, aunque fue una solución medianamente buena en su primer momento, luego, porque generalmente las soluciones hay que pensarlas a futuro, trajo mucha serie de problemas desencadenando en una de las guerras civiles, la guerra civil más grande que tuvo Colombia, ¿sí? Que se llamó la Guerra de los 1000 días. Bueno, el programa regeneracionista siguió su marcha, pero para el periodo 82-84 fue elegido, sí, recuerden que eran por 2 años, el liberal independiente Francisco Saldúa, pero a causa de su muerte fue reemplazado por José Eusebio Tálora. Después, en 1884, Núñez, en alianza con los conservadores, regresó al poder, lo que empezó a sembrar la semilla de un nuevo levantamiento. Miren ahora, de liberal ahora fue puesto en la presidencia por los conservadores porque realmente Núñez, aunque se declaraba liberal moderado, realmente no lo fue. Porque los liberales, uno de los elementos fundamentales para decir que uno es liberal, no del Partido Liberal, sino liberal, es el hecho del respeto irrestricto a los derechos de cada ser humano. Es fundamental la vida, pero también el de opinión, el de adhesión política o libre pensamiento, siempre dentro del marco del respeto a los demás, ¿cierto? Entonces, esto es fundamental que se entienda. ¿Qué es ser liberal? ¿Qué era ser conservador? Y cómo las ideas de Núñez poco a poco empezaron a mellar dentro del desarrollo del país. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, profe, yo no tengo. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Como les dije, al principio todo fue moderado, al principio fue todo como chévere, aquí no hay problema, pero lo que siempre pasa con el ser humano difícilmente mantiene los equilibrios y siempre termina yéndose hacia los extremos o radicalizándose. Entonces, esta regeneración que al principio ha sido moderada, que trataba de buscar pues el acuerdo común entre liberales, conservadores, que eran los que en ese momento dominaban la política nacional, terminó radicalizándose. En el estado de Santander, en 1885, cerramos el micrófono, Sammy, por favor. Los liberales radicales empezaron con los alzamientos violentos contra el gobierno. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los liberales. Radicales. Esos, Radicales. sí, esos que sí defendían de manera radical, o sea, de manera extrema, los derechos que Núñez poco a poco había ido quitando, diciendo que no, que por ejemplo la iglesia debería tener progreso, debería tener más desarrollo, la iglesia católica, ¿no? Que había que quitar el poder a las regiones para volver un poder central. Entonces estos empiezan a ver para dónde va la cosa y en vez de buscar el diálogo, se empiezan a alzar en armas contra el gobierno.
algo que siempre ha pasado en Colombia, eso no es nuevo. Núñez, respaldado por amplios sectores del conservatismo, preparó un ejército nacional de reserva que, según una reforma de la Constitución del 63 realizada en su primer mandato, podía intervenir en los asuntos de cualquier estado de la Unión por graves perturbaciones del orden público que amenazaran la paz nacional. Antes de esa situación, cada región resolvía sus problemas a través de los alzamientos regionales. Ahora no, ahora hay un ejército nacional que se va en contra de una región por los alzamientos en Santander. Estos se dieron en Santander contra las reformas que hacía porque los liberales radicales no estaban diciendo esto no está bien, aquí nos están imponiendo una serie de cosas, tratando de mostrar que son moderados, pero resulta que no, se están yendo más hacia los conservadores, entonces eso no estamos de acuerdo. La guerra civil de 1885 fue ganada rápidamente por el gobierno central, tenía un ejército fuerte, grande, amplio. El triunfo permitió a Núñez, en alianza con el doctrinario católico conservador Miguel Antonio Caro, ahora sí declarado conservador, declarar la muerte de la Constitución del 63. Ellos ganaron, porque ganaron la guerra, y con ella el fin del Olimpo radical, es decir, el hecho del federalismo, el hecho de que cada estado era independiente. Además de las razones expuestas en años anteriores, la argumentación de Núñez para derogar la Carta Política se sustentaba en que además de las fronteras externas, el país no podía tener 9 fronteras internas, 9 burocracias, 9 ejércitos y 9 agitaciones de todo tipo. Es decir, el argumento, no, miren, es que el problema es que hay tanto de esto, tanto de lo otro, maximizar las situaciones. En vez de buscar un equilibrio, pues, ¿qué se termina haciendo? Vamos a imponer ideas. Y siempre que hay imposiciones, pues hay mucha gente que no le gusta la imposición y obviamente va a tener. Este personaje que ustedes estoy señalando acá es el famoso Rafael Núñez. Miren lo que él decía, por ejemplo, esta frasecita. La tolerancia religiosa no excluye el reconocimiento del hecho evidente del predominio de las creencias católicas en el pueblo colombiano. Toda acción del gobierno que pretenda contradecir este hecho elemental encallará necesariamente, como ha encallado en efecto, entre nosotros. ¿Sí? Es decir, dando la preponderancia simplemente por el hecho de que son mayorías. Uno de los problemas del mundo siempre ha sido el manejo de las minorías. Siempre las mayorías quieren atropellar, porque son varios, a las minorías y no respetar los derechos de las minorías. Y resulta que en una democracia se tienen que respetar los derechos de las minorías y de las mayorías por igual. ¿Sí? Y eso aplica para cualquier momento. Para el sistema religioso, para las preferencias sexuales, para las preferencias políticas, para todo. Y en Colombia estamos acostumbrados a que la mayoría atropella los derechos de las minorías. Miremos el caso de la sociedad colombiana contra los indígenas, contra los negros, contra las poblaciones que tienen otras preferencias sexuales, contra las poblaciones de diferencias religiosas, etcétera, etcétera. Siempre ha sido de que la mayoría atropella los derechos de la minoría. De esa manera es que, por ejemplo, se han atropellado tantas veces los derechos de las mujeres en su deseo de, por ejemplo, separarse de un tipo violento. ¿Sí? No se ha respetado de la misma manera y por eso muchas veces han habido muertos y consecuencias difíciles porque, pues, la mayoría o el statu quo de que el hombre es el que debe regir, el que debe dirigir, ha permitido que muchos hombres sean abusivos en ese desempeño. Bueno, como se deroga la Constitución, entonces lógicamente hay que convocar una nueva. Para acordar una nueva Constitución, el gobierno convocó un consejo de legatarios de liberales moderados y conservadores, quienes se agruparon en una nueva colectividad política, el Partido Nacional. Miren, ahora la mayoría se declaran moderados y excluyen a las minorías. Y eso es lo que siempre ha pasado en Colombia, de que como somos más los que queremos esto, los que queremos lo otro, entonces excluyamos de la discusión a los que son menos. Y esto se aplica no solamente para poblaciones con algunas preferencias o diferencias,
sino que, por ejemplo, en Colombia siempre se ha dado más prioridad a quienes viven en Bogotá, ¿sí? A los bogotanos, al centro, que los que están en las regiones externas, ¿sí? ¿Mm? No es lo mismo el cuidado que se le brinda a la capital que el cuidado que se le brinda a Leticia. ¿Mm? No es lo mismo el cuidado que se le brinda a Medellín que el que se le brinda a Quibdó en el Chocó, ¿sí? A Buenaventura, aunque es el puerto Profe, principal. Dime. profe, no es el mismo cuidado el que tiene España al que tiene Medellín. Sí, sí, obviamente, pero eso pues España es en el plano internacional, me refiero al plano local. Entonces pues Bogotá. Exactamente, ¿sí? Ustedes ven que en Bogotá pues hay avance en muchas cosas, construcciones, mejoras, cuando la gente allí protesta y más relevancia. Miren nada más el caso, el caso de Lérida, ¿m? Y el caso de que sufren las personas. Uno de los casos más latentes que me da mucho pesar y me da mucha tristeza y a la vez un poquito de coraje es el tema de la salud en Lérida. ¿M? Y ustedes lo conocen porque algunos de ustedes son hijos de personas que trabajan en el gremio de la salud, en el hospital. ¿M? ¿M? Cómo a ellos, a pesar de el peligro constante en el que viven por ahorita por la pandemia, a pesar de lo importantísimos que son para el desarrollo social, porque las personas que trabajan en salud, y no me refiero exclusivamente a los médicos, me refiero a todos, los que trabajan en la administración, los que trabajan preparando la comida, los que trabajan haciendo el aseo y manteniendo higiénico el hospital, ¿sí? Todos ellos son víctimas de un gobierno que no le presta atención simplemente porque es provincia, ¿sí? Porque no tiene la misma relevancia, porque aquí no hay los mismos noticieros, porque aquí no sale tanto por noticias lo que está pasando aquí. Y llevan 3 y 4 meses sin que les pague un salario, cuando lo justo sería que mes a mes les pagaran. ¿Mm? Pero miren ustedes si les han dejado de pagar a los congresistas, a ellos no. Su sueldito mensualmente, ahí está. ¿Mm? Si esto pasara en Bogotá, si esto pasara en Bogotá, obviamente ya las cámaras de los noticieros lo estuvieran captando y todo eso, pero como esto pasa en un pueblito lejano, ¿m? Que no es tan importante, no es Medellín, no es Cali, no es Barranquilla, estamos olvidados, ¿sí? Y son esas diferencias, son esas olvidos los que ha hecho de Colombia un estado en el que muchas veces la ley no la terminan haciendo la policía, los jueces, el ejército, sino que la terminan haciendo otros grupos que son los que se toman el poder. Yo les he contado que yo estuve trabajando en San José del Guaviare, que es una ciudad mucho más lejana que Lérida, y aunque es la capital del departamento, aunque es la capital del departamento, ustedes van allá y en muchos lugares de ese departamento del Guaviare, quienes dirigen todo, quienes hacen todo, bueno, al menos lo hacían ahorita, pues la cosa ha cambiado, eran las guerrillas. Había un pueblo, ¿sí?, que estaba a cierta distancia de San José del Guaviare, donde quienes ponían el orden era la guerrilla. Ellos eran los que dirimían todas las cosas. Y uno decía, ¿y dónde está el Estado? ¿Sí? Incluso aquí hacia el sur del Tolima hay pueblos donde la ley es la guerrilla. La policía no va, el ejército tampoco. Y entonces elementos que están fuera de la ley son los que terminan siendo ley. Por ese abandono. Entonces, miren aquí lo que está pasando. Se convocaron a los diferentes delegados, pero no todos, sino los que a ellos les convenían. Una de las primeras decisiones que tomó el Consejo fue reelegir al presidente cartagenero por 6 años más, de 1886 a 1892, aunque la Constitución, que ya se había sido abolida, decía de 2 años, de una vez elegido 6. Posteriormente proclamó el 5 de agosto de 1886 una nueva Constitución. Imagínense una Constitución elaborada por una sola persona. ¿Creen ustedes que una Constitución para todo un pueblo colombiano debe ser elaborado por una sola persona en su mayoría? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? No, profe.
¿Y por qué no? ¿Por qué no creen que sea correcto? ¿Mm? A ver, los escucho. De a uno. No, porque toca tener en cuenta los pensamientos de otras personas. Exactamente, Michelle, muy bien, porque es que una Yo, sola profe, persona piensa una cosa y hay que escuchar los demás. Dime, profe, Miguel. Ajá. profe, no hay que pensar que porque algunos grupos son más pequeños que otros, los grupos más pequeños no tienen que tener la razón, ellos pueden tener la razón. Y tienen el derecho a expresar sus diferencias. ¿Mm? Sí, ¿Mm? Entonces, mire, una constitución que se le encarga a una sola persona es un peligro. ¿Mm? Porque él lo va a hacer todo acorde a su pensamiento. ¿Mm? ¿Sí? Imagínense que los restaurantes solamente se guiaran por el gusto de una sola persona e hicieran solamente 2 tipos de alimentos y nada más. Y si a esa persona no le gusta, por ejemplo, si a esa persona no le gusta la pizza hawaiana, entonces solamente tiene que ser pizza vegetariana y nada más porque a él le gusta la vegetariana. Entonces todos los demás tienen, y escuchen lo que digo, tienen que comer porque no hay otra. Entonces, siempre cuando se habla de leyes para una organización, para un pueblo completo, tienen que estar todas las partes y ponerse de acuerdo en cosas esenciales para todos. Entonces, no podemos permitir que solamente las leyes sean aplicadas en función de una persona. Y ahí fue el gran error de esa constitución del 86. Que aunque tuvo avances en algunas cosas, porque pues toda persona puede tener ideas buenas, regulares y malas, también cometió muchos errores en otras cosas. Primero que hizo, bueno, que no tuvo gran relevancia, cambió el nombre de Estados Unidos de Colombia por el de República de Colombia y de ahí sí en adelante no se volvió a cambiar. Eliminó el sistema federalista y adoptó el centralismo. Aumentó el poder del presidente y reconoció a la religión católica de la iglesia como los soportes esenciales del orden social y de la nación. Ya, primer error, excluyeron a otras ideas de pensamiento diferentes al catolicismo. Y aunque haya católicos buenos, también no significa que ellos sean los únicos que pueden estar, porque también hay que darle posibilidades a otras religiones. Miren lo que dice, como lo elaboró una persona pensando en los ideales de su partido y en sus ideales de los quienes lo apoyaban, ¿qué fue lo primero que hizo? No significó recortar las libertades individuales, no solo significó recortar las libertades individuales, un elemento que defendían los liberales, consagradas en la ley, sino que eliminó el carácter laico de la educación pública, la cual debía en adelante seguir los principios católicos, ¿sí? Ser obligación, no decisión, obligación seguir los principios católicos. Pero la nueva carta no era suficiente para sellar la alianza entre la Iglesia y el Estado, pues se debían restablecer las relaciones con el Vaticano para garantizar en la práctica la adopción dogmática y doctrinal del catolicismo. Fue así como se firmó también, además de eso, un concordato. El concordato es un acuerdo que se hace entre la Iglesia Católica y los gobiernos, dándoles predilección, preeminencia a esa iglesia sobre las demás, algo que tampoco es correcto. Ninguna iglesia debe estar por encima, todas tienen que ser iguales ante la ley, ¿sí? Ni la mía, ni la de ustedes, ni los testigos, ni los islámicos, nada de eso. Todas tienen que ser iguales. El credo colombiano recibió la patente de perpetuar los modelos tradicionales de enseñanza, de mando y de obediencia y poder mantener los viejos canales de ascenso social, las pautas o aprobación o reprobación social de la conducta, el control de la vida cotidiana y sus espacios de reproducción públicos o privados. ¿Sí? Por eso, las palabras, los hechos de sacerdotes durante toda esa época, posteriores al 86, van a marcar muchísimo la historia colombiana. Porque vamos a encontrar sacerdotes de diferentes jerarquías que apoyaron, obviamente, las ideas conservadoras y trataron de ser muy duros y de utilizar incluso hasta la violencia.
Habían sacerdotes que desde un púlpito decían que matar personas de ideología liberal no era pecado. ¿Ustedes consideran eso correcto? Que matar a una persona por su ideología no es pecado. Imagínense cosas tan terribles. Terrible. ¿Cómo, Laura? Si es pecado. ¿Cómo, Laura Valentina? No te escuché. No, profe. Ah, ya. ¿Quién iba a decir algo? ¿Sí? Que Sí. si es pecado. Claro, totalmente. Quitar la vida a un ser humano no se debe definir por su ideología. Ah, si este es contrario y lo mato, no hay problema. Eso estoy haciendo es un bien. No, 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 para nada, absolutamente. La vida es un elemento sagrado y que el único que puede permitirse el derecho de retirar la vida es el Señor en su momento. Pero nosotros como seres humanos debemos respetar toda forma de vida, incluso las de aquellos que no han nacido, no porque no tengan vida, sino porque todavía no tienen la posibilidad de defenderse, que es a través del aborto. Y eso conllevó a que también hubiese sacerdotes que pasaron del otro lado, a tomar las armas para defender los derechos individuales. Y en Colombia hay la historia de varios sacerdotes que terminaron siendo miembros de guerrillas de izquierda, comunistas algunos, ¿sí? En contraposición con esos otros sacerdotes que defendían totalmente el concepto de derecha. Asimismo, el Estado colombiano se comprometió a pagar compensaciones monetarias por las expropiaciones hechas al clero durante los años del radicalismo liberal. No solamente había que devolverlas, sino pagar, y esto fue un elemento también bastante discutible y bastante difícil de manejar. Se consagró el catolicismo como la religión oficial del país y se le cedió a la Iglesia la administración del sistema educativo. No solo restaurar la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, sino también el asegurar que todo programa educativo fuera acorde a la moral católica. Por eso es que muchos de nuestros padres fueron educados en seminarios, fueron educados en internados que tenían, sí, elementos católicos. Durante muchos años, la educación fue dirigida en Colombia por organizaciones católicas y tener un colegio diferente a eso era un problema. Los colegios adventistas realmente se empezaron a desarrollar hace más o menos unos 30, 40 años atrás, aunque el adventismo en Colombia tiene casi 100 años de existencia, pero antes no podían haber colegios como este, como el colegio americano, como otros colegios que tienen otras tendencias religiosas. Bueno, chicos, dejamos hasta acá por el momento. Chao, profe, que Dios lo bendiga. Chao, profe. Profe, ¿para cuándo es el documento? Chao, profe. Así que por favor vayan leyéndolo, vayan adelantándose. ¿Listo? Sí, profe, ya estoy haciendo eso. ¿Cuándo lo revisan? La otra Sí, semana. profe. Yo creo que el miércoles reviso el cuaderno.